vamos a ponernos en manos de nuestro Padre. Padre, te agradecemos tanto por las libertades que tú nos das, que podemos disfrutar y que hemos estado considerando más durante este tiempo del calendario. Pero queremos reconocer también que hay tantas cosas que nos abruman, que nos quitan ese sentido de libertad y queremos ponerlas en tus manos. En estos tiempos estamos viendo cuán frágil es nuestra constitución humana, cuán fácil es enfermarse, cuán fácil es que alguno de los miembros de nuestro cuerpo no funcione. Y queremos pedirte, Padre, por aquellas personas que están enfermas, ya sea de los que están escuchando estas palabras, esta oración, o aquellas personas que nosotros conocemos. Tú que estás orando conmigo, puedes decirle a Dios el nombre de alguna persona que tú sepas que está enferma y que quisieras que Dios sane, que Dios provea todo lo que necesitan para restaurarse. Queremos pedirte también, Señor, por la situación financiera. Hemos sabido de personas que llevan tiempo sin trabajar o que el ingreso se ha reducido significativamente por todo lo que está pasando. Y queremos pedirte, Señor, nuevamente, ya sea por quien está escuchando esta oración o por gente que nosotros conocemos, de que tú proveas para ellos, de que dependamos totalmente de ti y sepamos que tú cuidas de nosotros, no solo espiritualmente, sino también físicamente, y que sepamos que tenemos todo lo que necesitamos de tu mano. Te queremos pedir también, Padre, por nuestras relaciones. Gracias por la familia que nos das, por los amigos que nos das, por los compañeros de trabajo. Y reconocemos que cada una de las relaciones en esas esferas, tú las das, tú las provees para nosotros. Y quisiéramos poder llevarnos bien con todas esas personas que tú nos das, poder gozarnos en esas relaciones. Pero a veces hay conflictos, hay diferencias que crean tensión y que no nos permiten disfrutar estas relaciones de la manera que tú diseñaste que fueran. Te queremos pedir, Padre, por humildad para reconocer cuando tenemos que pedir perdón, cuando tenemos que hacer restauración muchas veces, o recibir esa petición de perdón, ese deseo de restauración, y que podamos reconciliarnos con las personas y gozar de nuestra relación con ellos de la manera que tú quieres que la gocemos. Queremos pedir también, Padre, por nuestra identidad como hijos tuyos. A veces tendemos a olvidarlo en todas las ocupaciones que tenemos, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos con un fuerte sentido de tu presencia con nosotros, de que tú estás obrando en nuestras vidas con un propósito para llevarnos a ser quien tú quieres que nosotros seamos. Y te pedimos, Padre, de que tú obres en nosotros a través de tu Espíritu Santo para que esto se cumpla. Bendícenos, Señor, bendice a nuestras familias. Ayúdanos a glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana celebramos en México el Día de nuestra Independencia. Y desde días antes, desde semanas antes, ya se está hablando acerca de esto. Es una gran fiesta nacional. E incluso tuvieron que decirnos que cuidado con cómo celebrábamos, obviamente la sana distancia, el no estar en lugares con muchas personas muy cercanos, evitar todo lo que sea el contagio. Pero de todas maneras encontramos la manera de celebrar. Y probablemente una de las imágenes que mejor representa lo que significa para nosotros esta festividad es la imagen de don Miguel Hidalgo con esas cadenas que se han roto, que nos han dado libertad. Cuando nosotros celebramos independencia, decimos que celebramos el ser libres. Decimos que antes estábamos bajo el poder, bajo el gobierno de los españoles, y a raíz de la guerra de independencia, llegamos a ser una nación soberana, llegamos a ser libres. Y es por eso que es bueno detenernos un momento y reflexionar. ¿Qué significa realmente el ser libres? Y aún pensar si verdaderamente somos libres. ¿Tú te sientes que vives en libertad? ¿Tú te sientes que eres libre de ser? ¿Sientes que puedes actuar con libertad? ¿O sientes que hay personas, circunstancias, el gobierno, autoridades que te previenen de vivir en libertad?
Para pensar un poco sobre esto, me gustaría tocar en una de las historias de la Biblia que más me gustan. Es de cuando Pablo y Silas están viajando a diferentes lugares, predicando el mensaje de salvación en Jesucristo. Y en cierta ciudad a la que llegan, pasan ahí una serie de situaciones donde acaban en la cárcel. Primero los agarran las autoridades, les dan de palos, literalmente con una vara, y después los mandan a la cárcel y le dicen al carcelero que los refunda en la celda más profunda y que aún ahí les ponga grilletes en las manos y en los pies. Y al día siguiente van a decidir qué hacen con ellos. Y entonces Pablo y Silas van a pasar esa noche ahí en la prisión, con grilletes en las manos, en los pies, adoloridos por los azotes que les dieron. Y nos cuenta la historia que a la medianoche ellos están orando y cantando cantos de alabanza a Dios. No nos dice qué pensaban los otros prisioneros de que estos locos a la medianoche están cantando, pero nos habla del estado de Pablo y de Silas, donde en medio de esas circunstancias ellos encuentran un gozo en cantarle a Dios. Y cuando están en este momento de oración y de alabanza, hay un terremoto, y en el terremoto se les rompen las cadenas y se abren las puertas de la prisión. El carcelero, el encargado de la cárcel, se despierta y cuando ve que las puertas están abiertas, piensa que se escaparon los prisioneros y entonces agarra su espada para matarse. Pero Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero, asustado, va y se postra a los pies de Pablo y Silas y les pregunta: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces el carcelero los lleva a su casa, les limpia las heridas, y Pablo y Silas le comparten no solo al carcelero, sino a todos los que vivían ahí, el mensaje del perdón de los pecados en Cristo y la vida como hijos de Dios. Después les dan de comer y regresan a la cárcel, regresan a su celda. A la mañana siguiente las autoridades deciden que los van a dejar irse y entonces envían a un mensajero a la cárcel a decirle al carcelero que ya puede dejar salir a Pablo y a Silas. Y el carcelero va y le dice a Pablo y a Silas: ya se pueden ir. Y Pablo dice: no, a nosotros ni siquiera nos juzgaron, nos dieron de azotes y nos metieron a esta cárcel, a mí que soy un ciudadano romano sin siquiera escucharme. No, yo no me voy a salir, que vengan ellos y que ellos me saquen. Y entonces el mensajero regresa y le cuenta esto a las autoridades y ellos tienen un gran temor y se preguntan qué es lo que deben hacer y finalmente van a la cárcel a pedirle a Pablo y a Silas que si por favor se salen de la cárcel y que si pueden dejar la ciudad. Y Pablo y Silas todavía se toman el tiempo de ir a despedirse de los cristianos de la ciudad, de los amigos que habían hecho, y continúan su viaje. Y esta es una historia que me encanta. Creo que incluso que hay partes muy cómicas ahí, porque me habla acerca de lo que es la verdadera libertad. Nosotros pensaríamos que Pablo y Silas no tenían libertad. Estando en esa celda en lo más profundo de la cárcel, con grilletes en las manos y en los pies, habiendo sido azotados, habiendo ni siquiera recibido un juicio justo, sino nada más por el capricho de las autoridades estaban en esa situación. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Cantan, alaban a Dios, hacen oración a Él. No dejan que las circunstancias alrededor de ellos los hagan perder la libertad que tienen de ser. Al punto que cuando les dicen ya pueden salir de acá, Pablo dice: no, yo aquí me quedo. Y tienen que venir las autoridades a pedirles que salgan de ahí. Y algo que sucede conforme celebramos independencia, hablamos de libertad, creo que no tenemos un concepto adecuado de lo que significan estas palabras, de lo que representan. Algo que me gustaría que consideraras, que pensaras, es que la verdadera libertad no se basa en la independencia, sino en saber de quién depender. Pablo nos habla un poco acerca de esto en su carta a los Romanos. Él está escribiendo y él va a hacer 3 analogías
de nuestra relación con el pecado una vez que hemos recibido el perdón de los pecados en Cristo. La primera analogía que él va a hacer está basada en la muerte. Dice que una vez que estás muerto, el pecado ya no tiene poder sobre ti. La tercera analogía que va a hacer es la analogía del matrimonio. Él va a decir que mientras está casado con alguien, está sujeto a esa persona. Pero una vez que ya no estás casado con esa persona, ya no tienes ninguna responsabilidad hacia ella. Y entre esas dos analogías, él hace una analogía de la esclavitud. Y él dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y noten lo que está diciendo acá Pablo. Está hablando de que ya somos libres del pecado. Y yo hubiera pensado en una imagen como decir que soy una oveja, soy un borrego, y estoy en un corral, y alguien viene y abre la puerta y entonces puedo salir corriendo a irme por los campos a hacer lo que yo quiera. Pero lo que Pablo está diciendo es que la manera como hemos sido libertados no es así. Dice que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de justicia. Ahora somos esclavos del bien. Ahora somos esclavos de Dios. Y en cierto sentido no hemos logrado la libertad porque seguimos siendo esclavos. Lo que ha cambiado es a quién servimos, quién es nuestro amo. Y lo que debes considerar acá es que nosotros siempre tenemos un amo. Y la pregunta entonces es, ¿qué tan bueno es ese amo? ¿O qué tan libres somos bajo ese amo? Esto es lo que quiero decir. Por lo general nosotros, aunque vivamos en un país libre como México, en este caso, no tenemos una libertad completa. Y muchas veces eso viene de las relaciones que tenemos. Puede ser que trabajas para un jefe muy exigente o que hay una persona en autoridad sobre ti, alguien a quien admiras y que no quieres decepcionarlos, no quieres defraudarlos, quieres que ellos se sientan contentos contigo. Y entonces, por ese deseo, cada vez que tú vas a tomar una decisión, cada vez que tú quieres hacer algo, consideras qué van a pensar ellos de ti. O puede ser tu cónyuge si estás casado. Y puede ser que tú lo que haces o lo que no haces tiene que ver más con cómo responden ellos a tus acciones que con lo que tú quieres hacer. Y muchas veces sucede que tú quieres hacer algo, pero tienes que consultarlo con la otra persona, con tu esposo o con tu esposa. Y entre los dos decidir qué es lo que se va a hacer. Y realmente tú estás dependiendo o estás sujeto a lo que la otra persona diga para entonces decidir si lo vas a hacer o no. Si eres menor de edad, probablemente estás sujeto a tu papá, a tu mamá. Y a lo mejor ya te han dicho la famosa frase, en mi casa se siguen mis reglas. Y mientras tú vivas bajo este techo, vas a hacer lo que yo diga. Y entonces, ¿qué tanta libertad siente un adolescente cuando le dicen que no puede salir con sus amigos o que no puede usar el carro, o que no le van a dar dinero para algo? Se sienten prisioneros del control de sus papás. Pero no son solamente personas las que muchas veces tienen este poder sobre nosotros que no nos permite sentirnos libres. Muchas veces son las circunstancias. Por ejemplo, tenías un viaje planeado durante este tiempo y ya no lo vas a poder hacer. Tú querías estar en la playa o querías visitar a cierta persona y no puedes, no te dejan. Y entonces no te sientes libre. O quisieras tener cierto carro, cierta ropa, cierta comida, pero no tienes el dinero para comprarlo. Y entonces sientes que tus ingresos, tu salario, te restringen esa libertad que te gustaría tener. Y muchas veces sentimos que es lo que hay alrededor de nosotros, lo que nos tiene apresados, lo que no nos permite ser lo que quisiéramos ser. Y debemos reconocer que la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos volvemos amo y esclavo de nosotros. Y esto es lo que quiero decir. Déjame poner a tu consideración algo. Si estás escuchando esto, probablemente eres parte de un grupo, de una iglesia, de un grupo de buenas personas. Puedes pensar en ellos,
O si tienes una buena vida familiar, te llevas bien con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos, piensa en tu familia. O piensa en tus amigos, el grupo de personas con los que has crecido, con los que convives, con los que te gusta hacer cosas. Y de todas estas personas, piensa lo siguiente. Si tú tuvieras que darle a alguien la capacidad, el poder, de que de ahora en adelante toda decisión que tú vas a tomar en tu vida, tú vas a hacer lo que esta persona te diga que hagas. ¿A quién le darías ese control, ese poder? ¿De quién serías esclavo? Te voy a ser sincero, yo no se lo daría a nadie. Tengo muy buenos amigos, conozco muy buenas personas, amo a mi esposa como no tienes idea, pero yo no le daría el control de mi vida de esa manera a ella o a ninguno de estas otras personas. Y no porque piense que son malos, pero reconozco que son limitados. Ellos no me conocen tan bien como quisiera yo que me conocieran para tomar este tipo de decisiones. No comprenden totalmente cuáles son mis sueños, mis anhelos, qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta. Algunos tienen ideas de áreas en las que yo debería ser diferente. Y yo sé que ellos no conocen el futuro, no pueden saber qué es lo que va a pasar. Entonces, el pensar que yo les voy a dar el poder de tomar todas las decisiones de mi vida me aterra, porque no tengo la confianza de que van a tomar siempre la mejor decisión. Y esto es lo interesante. Quizá alguien te consideró a ti para darte ese poder sobre la vida de ellos. ¿Tú crees que te lo daría? ¿Tú crees que ellos piensan que tú tienes la capacidad, la buena voluntad y el conocimiento para que todas las decisiones que tú tomes resulten en bien para ellos? Te puedo apostar que nadie te escogería a ti. Yo no me escogería a mí. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que muchas veces decimos que queremos vivir nuestra vida conforme a lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero debemos reconocer que estamos muy limitados, que realmente no sabemos siempre lo que es lo mejor para nosotros. No tenemos idea de lo que hay adelante o cómo prepararnos para ello. Esta pandemia nos agarró a muchos muy desprevenidos. No totalmente, porque se empezó a hablar mucho, pero muy desprevenidos. Y hemos sufrido las consecuencias de eso. Y entonces nos queda todavía alguien de quien pudiéramos ser esclavos, y ese es Dios. Y quizá tú has tenido una experiencia como la que yo me recuerdo haber tenido creciendo y siendo expuesto a Dios y a las cosas de Dios, de pensar que lo último que iba yo a encontrar en esta vida religiosa, o si me sometía yo a las cosas que me decían que tenía que hacer, lo último que yo iba a experimentar era libertad. Más bien yo pensaba que todo lo que tuviera que ver con Dios me iba a restringir, me iba a tener prisionero, me iba a ser un esclavo, no me iba a permitir gozar la vida, disfrutar a mis amigos, cumplir mis sueños. Y este es un concepto muy equivocado que tenemos acerca de Dios. Y déjame compartirte un par de textos más donde creo que vamos a ver esto. El primer texto está en Primera de Pedro, donde Pedro está hablando precisamente a los cristianos del primer siglo de la iglesia primitiva acerca del estilo de vida que ellos deben llevar con otras personas y para dar testimonio de Dios. Y él les dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y noten lo que Pablo está diciendo acá. Él habla de que hemos sido redimidos. Y aquí hay una diferencia en nuestro concepto de libertad. No está diciendo que se abrió la puerta del corral para que saliéramos corriendo a hacer lo que quisiéramos. Está hablando de que fuimos comprados. Se pagó un precio para que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos ofrece. Y nos dice que el precio que se pagó no fue las cosas que estamos acostumbradas a pagar, como oro y plata, dice ahí, sino con sangre preciosa.
la sangre de Cristo. El precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra redención es altísimo, es lo más alto que hay. Y eso nos debe llevar a un par de consideraciones. El primero es que el precio de nuestra redención habla del valor que tenemos para quien nos compró. Piénsalo de la siguiente manera: Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo del Padre, Dios. Ellos han tenido una relación de amor perfecto por toda la eternidad. Y en la cruz esa relación se rompe, se pierde. Y Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre se duele por lo que el Hijo sufre. Jesús mismo es Dios y Dios está entregando como el precio de nuestra redención. A veces yo quiero comprar algo y lo primero que hago es ver si tengo el dinero disponible para comprarlo. A veces sí, a veces no. Y cuando no lo tengo, entonces empiezo a evaluar qué tanto deseo o qué tanto valor tiene ese objeto para mí. ¿Qué tanto quiero tenerlo como parte de mi vida? Y estoy dispuesto quizá a decir, híjole, pues no me alcanza para comprar esto, pero si este año no salimos de vacaciones, yo creo que sí me alcanzaría. Entonces voy a tomar, en lugar de salir de vacaciones, ese dinero que había yo apartado, lo voy a usar para comprar esto. Pero quizá aún así no me alcance. Y entonces pienso, bueno, pues a mi esposa le iba yo a comprar tal cosa para su cumpleaños, pero es que realmente quiero esto. Y entonces tomo el dinero de lo que iba a comprar para mi esposa y lo uso. Y si aún no me alcanza, voy a considerar el dinero de las colegiaturas de mis hijos o lo que me iba yo a comprar para vestirme, para comer, para hacer mi trabajo. Mientras más esté yo dispuesto a sacrificar otras cosas con tal de tener esto que deseo, significa que más valor tiene esto que deseo. Y el valor que nosotros tenemos para Dios, cada uno de nosotros individualmente, es lo más alto que existe. Una persona, Dios, que está dispuesta a pagar un precio tan alto, no lo hace para jugar contigo. No lo hace para echar a perder tu vida. No lo hace para hacerte sufrir. Lo hace para que se cumplan todos sus propósitos de bienestar en ti. La otra buena noticia cuando consideramos el precio tan alto que se pagó por nosotros es que el precio de nuestra redención es tan alto que nadie jamás podrá comprarnos otra vez. Nosotros éramos esclavos del pecado y Dios paga un precio para que ya no seamos esclavos del pecado y nos toma para sí. Y nadie puede venir y decirle, ok, Dios, tú pagaste la sangre de tu hijo por esa persona, pero yo puedo pagar más, yo doy más, y entonces me lo tienes que dar. No existe precio más alto. Dios ya pagó el precio más alto por nosotros y eso nos da la gran seguridad de permanecer en esa relación donde Dios es nuestro Padre, yo soy su Hijo. Jesús dice que sus ovejas son suyas, fueron dadas a Él por su Padre, que estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y esa seguridad que tenemos de nuestra relación con Dios nos debe dar una gran paz y nos capacita para disfrutar lo que Él tiene para nosotros. En cierta ocasión Jesús está hablando con un grupo de judíos, de sus compatriotas, que habían decidido creer en Él y seguirle. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y la primera respuesta que tienen estos judíos, bueno, no creo realmente que estuvieran desafiando a Jesús, más bien se sacaron de onda, no entendían lo que Jesús estaba diciendo, que por cierto sucede frecuentemente en la narrativa de los evangelios. Pero le dicen, a ver, espérate. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos judíos, somos el pueblo de Israel, y sí, ya sabemos que los romanos tienen control de esta parte del mundo,
pero dentro de todo nos permiten que hagamos nuestros ritos, que vivamos nuestra vida de acuerdo a nuestras costumbres, incluso a nuestras leyes. Sí, tenemos que pagar impuestos y otras cosas, pero realmente nos sentimos libres, no somos esclavos de nadie. Y entonces, ¿de qué nos estás hablando cuando dices que nosotros seremos libres cuando conozcamos la verdad? Y Jesús está haciendo referencia a la verdad al entender la realidad de quién es Dios, quién soy yo, quién puedo yo ser como hijo de Dios y del propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso les dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí Jesús primeramente está señalando que el pecar nos hace esclavos, de la manera como estábamos hablando anteriormente. Nunca somos totalmente libres. Podemos cambiar de quién es amo sobre nosotros, pero siempre tendremos un amo. Y mientras sea el pecado, no vamos a tener la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque la libertad está ligada a tu identidad. Cuando entiendes quién eres, para qué te creó Dios y el poder a tu disposición para llegar a ser quien fuiste creado o creada para ser, entonces eres verdaderamente libre. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con el propósito de conocerlo a Él. Y no solamente conocerlo, sino tener una relación con Él, donde Él es tu Padre y tú eres su hijo, su hija, amados, con amor perfecto, infinito. Y Él nos ha creado a cada uno de nosotros intencionalmente, con un propósito. Desafortunadamente, la sociedad, la cultura en la que vivimos, está empujada mucho por la mercadotecnia. Y entonces escuchamos todas estas ideas de qué es lo que se supone que seamos. Y nos las compramos la mayoría de las veces. Y pensamos que nuestro propósito es llegar a ser reconocidos, llegar a tener cierto puesto, llegar a tener cierto poder sobre otros, llegar a tener cierto tipo de relaciones, estar casado, tener hijos, llegar a tener cierto ingreso, llegar a tener la capacidad de viajar, de disfrutar ciertas cosas. Y pensamos que eso es lo que debemos apuntar, en eso es en lo que nos debemos enfocar. Y debemos luchar por tener esas cosas, y cuando no las tenemos, entonces no somos realmente libres. Pero Dios nos dice, yo te creé a ti con un propósito, y ese propósito es vivir en relación conmigo y cumplir el propósito que yo tengo para ti. No solamente te creé de esa manera, sino que además con mi Espíritu Santo te doy toda la capacidad, todo el poder. Te voy a proveer de todo lo que necesites para que esos propósitos se cumplan en ti. Y todo ser humano tiene un fuerte deseo en su interior de llegar a ser quien fueron creados para ser. Y todas esas cosas que son obstáculos que nos previenen de llegar a ser eso que fuimos creados para ser, nos hacen sentir esclavos, no nos dan un sentido de libertad. Y a veces empezamos a seguir ese estilo de vida, esa idea de vida que nos han vendido. Y llegamos y quizá logramos mucho de eso y aún así no estamos satisfechos. Porque dentro de nosotros no se ha cumplido el propósito para el cual Dios nos creó. Solamente cuando nosotros entendamos que Dios nos da ese propósito, Dios nos guía a ese propósito y nos da en su poder todo lo que necesitamos para que se cumpla, entonces sentimos la verdadera libertad. Por eso Pablo y Silas en la cárcel, con dolor físico, sin saber qué iba a ser de ellos al día siguiente, sin poder cumplir lo que ellos pensaban que estaban ahí para hacer, se sentían libres. Libres de adorar a Dios, con gozo genuino de saberse en las manos de Dios, de que Él iba a cuidar de ellos y de que Él los iba a llevar a cumplir lo que Él tenía para ellos. Y cantan, disfrutan la vida. Esta semana
quiero invitarte a que vivas tu libertad. Para hacer eso, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién es tu amo? ¿A quién obedeces? ¿Es a otra persona? ¿Es a lo que la sociedad te dice que debes ser? ¿Es a ti mismo en cuanto a tus propios deseos? ¿O has llegado al punto en que puedes decir, soy un esclavo de Dios? Quiero hacer todo lo que Dios quiere que yo haga porque yo sé que eso es lo que va a llevar realmente a que me realice como persona, a gozar la vida que Él tiene para mí, a cumplir mi propósito. Y entonces ser verdaderamente libre. Vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé claridad acerca de estas cosas y nos dé una esperanza cierta de que se cumpla esto en nosotros. Padre, te agradecemos por ayudarnos a entender lo que es la verdadera libertad. Tenemos ese anhelo de libertad, pero no lo entendemos de la manera correcta. Y queremos pedirte que a través del ejemplo de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, viviendo contigo como nuestro Padre y nosotros como hijo, hija tuyo, lleguemos a esa libertad de sabernos esclavos tuyos, de sabernos en tus manos, de saber que tú cuidas de nosotros, que tú nos guías, que tú nos vas a llevar a que se cumplan todos tus propósitos, que podemos llegar al final de nuestras vidas y estar satisfechos de lo que tú has hecho en ellas. Ayúdanos a pensar cuál es el siguiente paso que debemos tomar. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros esta semana, este mes, este año? Y que te amemos de tal manera que nuestro deseo principal sea complacerte a ti y glorificarte en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo. Amén.